Mañana comienza el Mundial de Fútbol Playa con la representación de dos países de la CONCACAF. Guatemala y El Salvador buscarán llegar lo más lejos posible en esta cita mundialista y por eso en este video les traigo todos los detalles que necesitan conocer sobre este mundial. Bueno, y a menos de 2 meses de que se disputó la clasificación aquí en la CONCACAF para esta Copa del Mundo de Fútbol Playa, ya tenemos la cita mundialista. Allá en Seychelles, en territorio africano, es que se va a disputar y ya están listas tanto Guatemala como El Salvador para representar a nuestra región de la mejor manera. Y por eso, como les decía, vamos a hacer un poco el repaso de calendario, cómo quedaron los grupos, un poco el contexto de lo que se van a enfrentar estas dos selecciones. Comenzamos recordando cómo fue la eliminatoria, el campeonato de fútbol playa de la CONCACAF que se realizó en el pasado mes de marzo en Nassau, en territorio de las Bahamas, en el Caribe de la CONCACAF, en donde tanto El Salvador como Guatemala salieron de un mismo grupo. Recordemos que eran dos grupos y clasificó El Salvador primera, Guatemala segunda a unas semifinales en donde ahí era que se definían los cupos para el Mundial y El Salvador eliminó a Estados Unidos en penales, mientras que Guatemala lo hizo frente a la selección local de Bahamas para desde el mismo grupo, viniendo desde el mismo grupo, enfrentarse en la final, pero ya ambas con boleto mundialista. Ahí El Salvador terminó coronándose como la selección campeona de la CONCACAF, pero ya lo que importaba era que ambas habían conseguido el boleto para el Mundial. Así que así fue que se definieron a estas dos selecciones. Se realizó el sorteo hace unas cuantas semanas, también no había podido hablar de esto porque había finalizado la clasificación y hasta ahora estoy regresando con este tema, pero entonces aquí les voy a presentar cómo quedaron los grupos y en dónde quedaron ubicadas las selecciones de la CONCACAF y ante cuáles rivales. Como pueden observar, en el grupo A quedó una de ellas, Guatemala. Esta selección que está por acá quedó ubicada con la selección local de Seychelles, con Bielorrusia y también con Japón. Seguimos el repaso con el grupo B. Aquí no hay selecciones de nuestra región: Mauritania, Irán, Portugal y Paraguay. En el grupo C tampoco quedaron ubicadas selecciones de la CONCACAF. España, Senegal, Chile y Tahití son las que lo componen. Y en el grupo D, que es ya el último de los 4 grupos, es en donde quedó la selecta. Brasil, Italia y Omán serán las rivales de El Salvador en esta fase de grupos. Aquí, como pueden observar, están los 4 grupos y quiero analizar un poco el tema de los rivales. A quien le quedó más sencillo, evidentemente, es a Guatemala, porque tuvo la dicha, entre comillas, digámoslo así, de estar con la selección local, que es la que lidera uno de los grupos, pero que es bastante más débil. Recordemos que esto suele pasar en mundiales, diría que esta categoría y que en esta disciplina específicamente, pero la verdad es que pasa en todas las copas del mundo. Por ejemplo, en Qatar 2022, Mundial Mayor masculino, y el grupo en donde estaba ubicada Qatar, pues era uno de los grupos más accesibles por el hecho de que Qatar era cabeza de serie. Bueno, aquí pasa lo mismo con Seychelles, para poner un poco de contexto en ese sentido, que es la 80 en el ranking de fútbol playa. Para dar contexto también, Guatemala es 29. Como pueden observar, Guatemala está mucho mejor ubicada que Seychelles, así que ahí al menos tendrá un rival relativamente accesible y al cual debería poder ganarle, o al menos es favorita Guatemala en ese partido, como lo son también Bielorrusia y Japón, porque esos sí son huesos más duros de roer. Bielorrusia es la 6ª en el ranking y Japón es la 8ª. Son de las mejores selecciones de todo el planeta, así que pues aparte de Seychelles sí tendrá rivales más complicados la selección chapina. Mientras que quien tuvo muy poca suerte fue El Salvador, porque no solamente tiene a la primera del ranking, que es Brasil, sino también a la segunda, que es Italia, y que precisamente fue la final del Mundial anterior, en 2024, al año anterior, que se disputó en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La final fue entre Brasil e Italia y ahora están ubicadas en el mismo grupo e insisto, son parte de ese grupo D en donde está desgraciadamente ubicada la selección de El Salvador, y está también Omán, que aunque no es tan fuerte, sí es la selección 16 en el ranking. El Salvador, para dar un poco de contexto, es la 12, así que como pueden ver, Omán más o menos está en ese rango en donde está ubicada la propia selecta, entonces no tendrá sencillo ninguno de los 3 partidos El Salvador para poder acceder a la siguiente ronda, así que la verdad, bastante complicado.
en este sentido lo que pueda hacer la selección salvadoreña, pero veremos hasta dónde puede llegar en ese sentido y si puede clasificar hacia la siguiente ronda. Lo de Guatemala, aunque parece también complicado, pues veremos si puede pelearle el cupo. Yo diría que a las favoritas, que son Bielorrusia y la selección de Japón. Les recuerdo, 2 son los equipos que avanzan a los cuartos de final. Así que así está el tema de los grupos y lo que ya conocíamos desde hace unas cuantas semanas, pero que insisto, no había tenido la oportunidad de analizarlo. ¿En dónde se va a jugar esta Copa del Mundo? Bueno, aquí les empiezo a mostrar el único escenario, porque todo será aquí, en The Paradise Arena, el paraíso, la arena El Paraíso, allá en Victoria, la capital de Seychelles, que está ubicada en la isla de Mahé, que es la isla principal de este archipiélago. Seychelles, que es pues un conjunto de islas que está ubicado realmente en el Océano Índico. Está ubicada más o menos en el noroeste o hacia el noroeste de Madagascar, en el Océano Índico, frente a las costas de Somalia, Kenia y Tanzania. Entonces, para que se puedan ubicar, está completamente aislada de cualquier otra tierra, digamos, cercana. No sé si lo más cercano es Madagascar o ya es la tierra continental, digamos, de África, pero pertenece a África y que está ahí bastante aislada en el Océano Índico. Ahí está Seychelles y ahí es en ese realmente paraíso natural, como pueden observar en las imágenes, es en donde se va a disputar por completo esta Copa del Mundo, en un escenario que tiene capacidad para 3.500 personas y que, como dato curioso, es el mismo que se utilizó el año anterior en Dubái. Ese mismo escenario se desarmó en Dubái y se envió por contenedores hacia Victoria, ahí en Seychelles, para que sea reutilizado, porque esta Copa del Mundo tiene un objetivo muy claro de sostenibilidad. Entonces, parte de esos planes es mantener el escenario, y por eso es que se movió el mismo de 2024 para disputar en este 2025. Así que ahí en The Paradise Arena es que se van a disputar todos los partidos de esta Copa del Mundo. Y ahora lo que quiero repasar es el calendario. ¿Cuándo se va a jugar este mundial? Bueno, como les decía, arranca el día de mañana, jueves 1 de mayo, y se va a jugar hasta el próximo domingo 11 de mayo. Será un par de semanas, digamos, semana y media, que se dispute esta Copa del Mundo, y muy rápido ya vamos a conocer la clasificación hacia los cuartos de final. Lo que nos interesa, o que nos interesa un poco más, son los días en los que van a jugar las selecciones de la CONCACAF. Y ya mañana mismo comienza con Guatemala, que va a ser su debut. De hecho, será el primer partido, será el partido inaugural frente a la selección de Japón. Ahí pueden observar ese partido por el grupo A, mientras que tendremos ahí otros encuentros de los grupos A y B también para completar el jueves. El viernes será el debut de la selecta. Ahí lo pueden observar, el partido número 7 frente a Brasil. De una vez, partido complicadísimo, aunque, insisto, por el análisis todos lo serán para El Salvador, pero ahí pueden observar cómo tendrá que enfrentarse a Brasil entonces de una vez en su partido debut este viernes. El sábado regresa a la acción Guatemala frente a Seychelles, ese partido que habíamos dicho es el más accesible para la selección chapina. El domingo será la jornada 2 para El Salvador cuando se enfrente a Omán, que también de hecho será el más accesible, así que la fecha 2 debería ser la más productiva para ambas selecciones de la CONCACAF. Y ya llegamos con un cierre un poco más complicado. El lunes 5 de mayo, Guatemala frente a Bielorrusia. Y el martes 6 de mayo, la fecha 3. Y ya la fase de grupos concluye con ese El Salvador frente a la selección de Italia. El miércoles 7 de mayo habrá descanso para que los cuartos de final, los 4 encuentros, se disputen el próximo jueves 8 de mayo. Luego el viernes habrá descanso y el sábado y domingo serán las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar para ya concluir esta Copa del Mundo. Así que, así como pueden ver, bastante rápido, bastante apurado, como usualmente es esta disciplina, se va a disputar esta Copa del Mundo. Y de momento tendremos acción desde el día de mañana jueves y hasta el próximo martes de nuestras selecciones, y ojalá que el próximo jueves también haya presencia de la CONCACAF en los cuartos de final, aunque en un principio parece complicado, pero bueno, nada cuesta soñar con que alguna de estas selecciones dé la sorpresa y se clasifique a la siguiente ronda, y por qué no pensar en unas semifinales donde ya han estado nuestras selecciones, no necesariamente Guatemala, pero sí El Salvador. Ya casi vamos a repasar eso, porque ahora que ya tenemos un poco claro todo este tema, lo que se va a jugar, en dónde se va a jugar, un poco el contexto, sí quería hablarles como siempre de datos
Para empezar, y para poner todavía más en perspectiva lo complicado que es el grupo de la selección de Guatemala, podemos ver el palmarés de las Copas del Mundo de Fútbol Playa desde que se disputan de manera oficial, organizadas por la FIFA. Desde ese momento, Brasil tiene 6 títulos, es la selección que más veces se ha coronado como campeona del mundo. Lo hizo en 2006, 2007, 2008, 2009 y más recientemente en 2017, y es la actual campeona porque se coronó en 2024 con su 6º título. Le persigue Rusia, que tiene 3 títulos en 2011, 2013 y 2021. Después aparece Portugal con 2 títulos levantados en 2015 y en 2019, y la única otra selección que también ha podido alzar esta copa es Francia, que lo hizo en 2005. De hecho, fue la primera campeona desde que se realizó, digamos, de manera oficial con FIFA, así que Francia pues ya queda bastante lejana de esa época de gloria a la selección francesa, pero que ahí tiene su título. Solo 4 selecciones, como pueden ver, han sido campeonas del mundo de esta disciplina de fútbol playa masculino. Y aquí quiero agregar, porque no quiero detenerme en todas las otras que han sido subcampeonas, pero que no han podido ser campeonas, pero para agregar contexto al grupo del Salvador, Italia, que está presente junto con Brasil también, ha sido 3 veces subcampeona. Entonces, aunque Italia no ha podido levantar el título, ha estado presente como una potencia. En 2008 fue segundo lugar, en 2019 y, como ya les comentaba, en 2024 es la actual subcampeona, y por eso es que el grupo de El Salvador no es nada sencillo. Solamente viendo a Brasil y a Italia, y lo de Oman pues también ya les había adelantado, es bastante complicado. Entonces así está el tema, pero esto es el palmarés global. ¿Cómo le ha ido a CONCACAF? Bueno, esto también ya lo hemos comentado en las últimas semanas, pero lo repito. México es la selección de la CONCACAF que ha llegado más largo, porque México fue subcampeona. En 2007 perdió la final frente a Brasil, pero al menos llegó hasta la final y ha sido la mejor participación que ha tenido nuestra región en estos mundiales, mientras que El Salvador tiene la segunda mejor participación porque logró meterse a las semifinales, si no me equivoco en el año 2011, creí que lo tenía apuntado por acá, pero no es así, pero estoy casi seguro que fue en el año 2011 cuando perdió en semifinales frente a Rusia, una de las selecciones que es más fuerte en esta categoría, y después perdió el partido por el tercer lugar frente a Portugal, que es otra de esas también que estaba por ahí presente, y que de hecho en ese año, si no me equivoco, Rusia fue la selección que quedó con el título. Si es así, sería en efecto de esa forma, porque Rusia fue campeona en 2011. Estoy casi seguro, insisto, que esa participación de El Salvador fue en 2011. Así que semifinales para El Salvador, final para México, subcampeonato para la selección mexicana, y Guatemala, que estará haciendo su debut. Así que empieza a escribir esta selección su historia en esta disciplina, en estos mundiales, mientras que El Salvador llega a su 6ª participación. Y quiero ver por acá cómo le ha ido a El Salvador. Debutó en el año 2008, ahí se quedó en la primera ronda, en la fase de grupos, igual en 2009, y aquí en efecto en 2011 llegó a ese 4º lugar. En 2013 mantuvo un poco la buena racha y llegó hasta los cuartos de final. Ahí se ausentó hasta 2021, en donde volvió a caer en la fase de grupos, y ahora esta será su 6ª participación. Veremos qué puede hacer El Salvador. Ojalá igualar ese 4º lugar, ojalá mejorarlo, ojalá que Guatemala también empiece con pie derecho sus participaciones en esta categoría. Entonces estaremos aquí muy pendientes. No sé, y como siempre aquí pongo un poco a prueba cómo hacer la cobertura de este mundial. Si tiene bastante apoyo, pues lo haré con cada fecha. No a diario, porque como pueden ver, Guatemala juega un día y al día siguiente juega El Salvador. Entonces, como mínimo me voy a esperar a los partidos del Salvador para hacer los videos. Entonces podría ser video de la fecha 1, fecha 2, fecha 3. Ya después ojalá que sigamos ahí con la cobertura en cuartos de final. Si no, pues se acaba en la fase de grupos lo que hablemos de este mundial. Pero todo eso va a depender del apoyo que tenga este video, porque si no hago solamente uno al final de la fase de grupos, independientemente de si quedan eliminadas o no las selecciones, pues haría ese video a la espera de que al menos una clasifique a la siguiente ronda. Pero insisto, todo depende del apoyo, y por eso es que les pido ese apoyo a toda la gente que sé que están muy pendientes. La clasificación de Fútbol Playa, la verdad es que fue una locura el apoyo que le dieron aquí en el canal. Entonces sé que hay mucha gente pendiente de este tema en Guatemala y en El Salvador. Entonces si le dan bastante apoyo, si dejan su like, si comparten el video, si dejan también saber su apoyo en los comentarios y dejan preguntas, sugerencias de videos, de datos que quieren que dé, todo eso, pues me daré cuenta que el apoyo es bastante, y entonces podremos hacer esa cobertura en cada una de las fechas de esta fase de grupos, pero todo quedará en sus manos. Y por supuesto, si no se han suscrito, consideren hacerlo para seguir muy de cerca esta disciplina y toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF
y nos vemos en estos próximos días con todo lo que esté sucediendo en este Mundial de Fútbol Playa con Guatemala y El Salvador.